una de las cosas. Hola, hola, los saludo otra vez para que puedan ver después esta clase por YouTube. Bueno, en la encuesta habían puesto que una de las cosas que más les interesaba saber era sobre las enfermedades. Así que vamos a arrancar a hablar de este tema que lo vamos a hablar desde la biodecodificación. Obviamente que también ustedes, si quieren trabajar las enfermedades, también se pueden hacer desde las constelaciones, ¿sí? Y desde otros sistemas también, como los sistemas de transformación de Silvia Bachter, donde ahí podemos hacer también reprogramaciones en nuestro ADN. Así que acá Ceci me saludaba, buenas noches, perdón que no había contestado por el chat. Así que vamos a arrancar. Les voy a pasar a compartir un poquito de pantalla de lo que vamos a hablar hoy. A ver. Mm, mm, mm. Ay, se me fue la opción de compartir. Acá. Ahí va. Compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, así que vamos a hablar del origen de las enfermedades. ¿Sí? Desde la biodecodificación, ¿no? Las enfermedades, obviamente que esto es una propuesta alternativa a la medicina tradicional, ¿no? Yo siempre digo que tienen que seguir tomando sus remedios, ¿sí? Tienen que seguir siempre con las prescripciones médicas. Y hacer este acompañamiento con la biodecodificación va a ayudar muchísimo para encontrar el origen de esa emoción y ese conflicto. Hola, bienvenidos, bienvenidos a todos los que están ingresando a Instagram. Estamos hablando sobre las enfermedades y la biodecodificación. Entonces podemos, hoy en la actualidad estoy haciendo una vinculación, ¿sí? De la biodecodificación junto con las constelaciones familiares que realmente dan mucho resultado porque también desde la biodecodificación, que podemos trabajar desde el transgeneracional y el árbol genealógico, podemos ir trabajando los diferentes tipos de conflictos y emociones que traemos desde el transgeneracional y del árbol, que muchas veces son enfermedades que vienen justamente como la diabetes, ¿no? Que es una de las enfermedades que se van pasando de generación en generación dentro del árbol genealógico. Entonces, la biocodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional, para buscar a partir de allí la forma de sanar. Entonces, lo que hacemos dentro de la biodecodificación es ir al diccionario que tenemos de biodecodificación y ahí encontrar cuál es el conflicto, cuál es el sentido biológico. Ahora les voy a explicar un poquito cómo son las etapas embrionales, que eso lo vemos en la formación de biocodificación, que va a arrancar el año que viene, una nueva formación para los que se quieran anotar. Vamos a arrancar el año que viene, ya están terminando las chicas de este año para recibirse de biocodificadoras y después hay una opción también que si ustedes quieren hacer una maestría en biocodificación, está la biocodificación espiritual. Esta que les estoy proponiendo es la de Hammer, sí, que es la biológica cuántica emocional, donde vemos justamente también física cuántica, vemos la biología, que justamente la biología es cuando el cuerpo expresa lo que nosotros no podemos expresar emocionalmente, ¿sí? La enfermedad viene como un resultado a ese conflicto emocional, ¿no? Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de si tenemos un brote, ¿no? Una urticaria, un brote, ¿quién nos brotó o a qué nos sentimos brotados? ¿Sí? Entonces es muy importante entender que el cuerpo va a expresar por nosotros aquel conflicto emocional que no podemos resolver y que nos queda como a largo plazo, ¿no? Hammer decía que justamente una de las cosas que más estudió dentro de lo que es la biocodificación fue el foco de Hammer, que justamente el foco de Hammer se da cuando una persona tiene, por ejemplo, cáncer, ¿sí? El foco significa un conflicto emocional a largo plazo, ¿no? En nuestro cerebro, donde
fue un shock biológico, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola, tita. Entonces, este shock biológico, ¿no? Este shock traumático, que lo que hizo fue que se sostuvo en el tiempo, donde no fue verbalizado, donde no tuvo una solución aparente. Entonces trae como conflicto, ¿no? Esa emoción que nosotros no terminamos de gestionar, queda anclada en nuestro cerebro. Ahora les voy a explicar bien qué significa, ¿no? Cuando los traumas quedan durante un largo periodo de tiempo, inclusive cuando un trauma o una situación se repite una y otra vez, se va a repetir en nuestro cerebro porque es lo que el cerebro conoce, ¿sí? Entonces, si pasamos situaciones de humillaciones, por ejemplo, lo que va a repetir el cerebro van a ser distintos tipos de humillaciones hasta que a través de la biocodificación podemos ir sanando, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender que el medio que tiene la biodecodificación es mostrarnos cuál es ese conflicto y esa emoción que sigue sin resolverse, ¿no? En nuestro cuerpo, que justamente es la reparación a ese conflicto emocional. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió, ¿no? El doctor Hammer investigó en sus pacientes justamente los oncológicos y descubrió que toda enfermedad interviene lo que es la psique y coloca y el cuerpo, ¿no? Colabora para provocarla y puede curarla, ¿no? ¿Qué significa esto? Que justamente cuando nosotros nos duele la cabeza, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Que cuando nos duele la cabeza y tomamos un ibuprofeno, para decirlo así, lo que estamos haciendo es curar la sintomatología, pero no sanar el origen y la causa que lo generó, ¿sí? Esa enfermedad. Entonces, es importante ir bien a la raíz, ¿no? Como el posteo que hice hace poquito, que es ir a la raíz del origen que justamente nos va a brindar el significado, el diccionario. Entonces, lo que hacemos en una primera instancia es tomar conciencia de ese conflicto que que nuestro cuerpo no está terminando de expresar, ¿sí? Entonces, a través de la biocodificación vamos a hacer distintos tipos de ejercicios donde comenzamos a reprogramar la mente, donde comenzamos a ser consciente, ¿no? A través del diccionario, qué es lo que me trae esa enfermedad específicamente. Si la sostenemos durante mucho tiempo, como por ejemplo un dolor de estómago, ¿no? Mayormente el estómago son esas emociones, el estómago es un órgano de supervivencia, son esas emociones que nosotros nos estamos tragando, ¿no? Yo siempre digo, lo que te hace mal no es la papa frita, sino las emociones que hablaste, ¿no? Durante el almuerzo. Por ejemplo, una persona que siempre sufre de acidez de estómago es porque cada vez que antes de irse al almuerzo tiene un jefe que termina peleando con ese jefe, la persona se siente desvalorizada y a la hora de comer se come toda esa angustia, todo eso que tuvo con su jefe, esa ira, esa bronca, y después lo que repercute en el estómago es toda esta sensación de que me comí, ¿no? O como decimos, la patada al hígado, ¿no? Que uno le dice la patada al hígado. Bueno, en realidad eso es justamente, por eso yo siempre digo que la biodecodificación es muy metafórica, muy literal. Una patada al hígado, ¿no? Esta persona me brotó y ahí sale la urticaria, ahí sale el acné, ¿no? Entonces, justamente o me agarré una bronquitis, qué bronca me agarré, ¿sí? Entonces, dentro de esa metáfora nos está diciendo mucho el cuerpo. Entonces, justamente una de las cosas que nos muestra la nueva medicina germánica en sus 5 leyes biológicas es que la primera etapa la primera capa de lo que es las leyes de Hammer, ¿no? Nos muestra que cada capa embrionaria nos va a mostrar diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades que son de órganos de supervivencia nos van a mostrar
todo lo que es órganos que son de respirar, por ejemplo, cuando tenemos problemas en los pulmones, en los bronquios, es porque sentimos que estamos en un ambiente tóxico, por ejemplo. Mayormente todo lo que es pulmón viene del miedo a morir, ¿sí? Ese miedo a morir viene de los abuelos que vinieron de la guerra, por ejemplo, o puede venir de memorias de abortos dentro del clan familiar. Entonces, ¿qué se hace? Dentro de una sesión de biocodificación que se puede vincular con constelaciones, se completa una ficha donde en esa ficha ustedes van a poner todos los traumas, los pensamientos y las emociones en la actualidad, cuáles fueron sus situaciones traumáticas en la infancia, en la adultez, en la adolescencia. Entonces, como el cerebro tiene un espacio más viejo que se llama reptiliano, donde se localizan todos esos traumas, vamos nosotros con los ejercicios a esa situación traumática y a través de ejercicios de PNL hacemos reprogramaciones al cerebro. ¿Sí? Esto es muy importante porque si no hacemos estas reprogramaciones, el cerebro va a volver una y otra vez a esa situación que quedó en el espacio más viejo del cerebro. Por eso es tan importante entender que una de las cosas que también nos enseña, por ejemplo, la nueva medicina germánica, es que la segunda ley de la bifase de las enfermedades nos muestra cómo nosotros estamos. Hola Pati, bienvenida. Estoy hablando del origen de las enfermedades. Y justamente estoy hablando de lo que es la ley, ¿no? Esta segunda ley de la bifase de las enfermedades, donde nos explica que nosotros, por ejemplo, para que puedan entender un poquito la ansiedad y ese miedo, ¿no? Ese miedo a morir viene desde esta bifásica donde nosotros durante el día nos mantenemos en simpaticotonía. ¿Qué significa? Que es la energía que tenemos para el día, la energía diurna. Y a la noche entramos en vagotonía. Cuando nos vamos a dormir, entramos en en esa sensación de dormirnos, ¿no? Donde automáticamente entramos en la vagotonía. También entrar en la vagotonía es cuando ya el cuerpo manda como reparación una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos muy activos todos los días y el sistema de alarma que nosotros tenemos que está justamente conectado de nuestro cerebro a nuestro cuerpo, hacia los órganos, es ahí donde si ese sistema de alarma continuamente está alerta, durante la noche vamos a seguir también en simpaticotonía. Y es ahí donde no podemos dormir, donde tenemos insomnio, donde tenemos el pensamiento constante. Obviamente también eso puede venir de las manos de las preocupaciones, ¿sí? Entonces, la ansiedad tiene que ver con esta activación constante que nos mantenemos en simpaticotonía. Entonces ahí es donde el cuerpo mantiene esta sensación de alerta constante. Lo que vemos dentro de una consulta o lo que vemos dentro de una sesión o de la formación van a ser distintos tipos de técnicas de cómo alivianar el sistema nervioso, cómo ir al origen y la causa, que mayormente son abortos o miedo a morir, y ahí vamos trabajando la bifásica de las enfermedades. Otra manera es cuando nosotros estamos muy cansados y de repente trabajamos y el cuerpo nos trae, por ejemplo, fiebre para mandarnos a la cama. Esa es otra manera de poner el cuerpo en vagotonía. Quiere decir que el cuerpo entra en conflictólisis y nos manda como reparación al descanso 4 o 5 días de reposo para justamente reponernos si nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo. Entonces, para las enfermedades vamos a tener en cuenta varios factores. La nueva medicina germánica, donde se ve la ley número uno, que es la ley férrea del cáncer, la ley número dos, que es la bifase de las enfermedades, la ley número tres, que es la de los microbios y las bacterias, la ley número 4 y la ley número 5, donde ahí podemos
percibir todas las capas embrionales que tenemos y desde ahí también vamos a sacar información de cuál es el órgano que está afectado. Por ejemplo, la tercera capa embrionaria tiene que ver con la desvalorización, con la comparación. Por eso muchas personas tienen problemas óseos musculares. Uno va a traumatología y vemos un montón de personas. No, hay uno que se guinzó, otro que se fracturó. Bueno, esto tiene que ver justamente con la desvalorización, que es algo que vengo hablando hace un montón, en un montón de clases. Entonces, la desvalorización tiene que ver justamente con esta tercera etapa embrionaria. Entonces, si ustedes quieren hacer la formación el año que viene, van a poder ver todas estas etapas, vamos a ver cómo funciona el inconsciente, vamos a ver también todo lo que tiene que ver con distintos tipos de protocolo, como bajar de peso, como distintos tipos de enfermedades, ¿sí? Y cuáles son todas las técnicas que podemos utilizar con cada protocolo para justamente sanar la enfermedad. Y muchas personas me preguntan, Jime, pero solamente con el diccionario, haciendo consciente eso que estaba inconsciente, uno logra sanar. En realidad, lo que logramos ahí, primero sí es hacerlo consciente, pero luego hay que reprogramar. Sí, el cerebro en ese valor, por ejemplo, entonces se hace en ese caso un ejercicio que se llama pago de la deuda, donde ahí reprogramamos el valor de esa persona, ¿sí? Por eso es importante también, bueno, vamos buscando dentro del clan familiar cuáles son esas personas que pasaron por desvalorizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cada enfermedad, ¿no? Para la biocodificación? Es entender de dónde proviene. Desde el punto de vista emocional, ¿no? Cada patología que aparece en el cuerpo puede ser un punto de partida para prevenir una recaída, para mejorar el cuadro y para ayudar a otras personas que pueden padecerla por compartir factores emocionales, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con que el origen de la enfermedad justamente es esa emocionalidad que nosotros no terminamos de expresar. Entonces, por ahí pasamos por una situación de angustia y si no logramos llorar, si no logramos expresar, es muy probable que a los pocos días nos agarre una gripe o nos agarre mocos que están mostrando justamente ese llanto interno, ¿no? Por eso les decía que la biocodificación es muy metafórica. Entonces, en base a estas leyes de Hammer, podemos entender muchos de los conflictos que vienen siendo un proceso a largo plazo, ¿sí? Y cómo en esas repeticiones el cerebro va a tomar lo que conoce. Entonces le tenemos que dar nuevos conocimientos al cerebro. En estas etapas justamente embrionales que les decía, está la primera etapa donde intervienen los órganos de supervivencia, la segunda etapa donde intervienen las membranas que recubren los órganos, la tercera, que es la de desvalorización y comparación, y la cuarta, que es la de conflicto de relaciones, cuando nos vinculamos. Entonces, por ejemplo, en esa cuarta es donde nuestra piel expresa todo lo que nosotros no estamos expresando, ¿sí? Y otra de las cosas que me preguntan dentro de la biocodificación es que cuáles son las cosas que se pueden trabajar. Todo se puede trabajar dentro de una constelación o biodecodificación. Sí hay que tener en cuenta que la persona no, una de las contraindicaciones es tomar una medicación psiquiátrica. Si eso, ya ahí se puede utilizar otros sistemas, como por ejemplo los de Silvia Bachter, donde ahí podemos instalar un nuevo programa o hacer una reprogramación. Y las personas que no pueden hacer también son las embarazadas, ¿sí? Porque justamente podemos transferirle a través del embarazo todos esos conflictos que estamos sanando, ¿sí? Porque justamente una de las cosas que también vemos dentro de la formación de biocodificación, la que es de Hammer, es todo lo que es el proyecto sentido y los ciclos memorizados.
¿Por qué es tan importante entender un ciclo memorizado? Porque justamente ese ciclo memorizado es el que se va a repetir una y otra vez porque se memoriza en nuestra mente y por ahí todos los años la persona se fractura o se esguinza el mismo pie. Y eso no es casual. Acá en biocodificación nada de lo que pase es casualidad. Siempre hay una causalidad, siempre hay una causa y un efecto. Y esa situación que se da tiene un origen y tiene una causa y tiene un sentido emocional y tiene un sentido biológico y tiene un conflicto específico. Hay muchos conflictos que pueden ser de ira, de enojo, de bronca, que esos son los que se ven afectados la vesícula. Por ejemplo, el estómago, ¿sí? El hígado, ¿sí? Los órganos que nosotros, como les digo, literalmente nos tragamos. El enojo, me tragué mucho ese enojo, esa bronca, y no termino de disolverla. Entonces, por eso es tan importante, otra de las cosas que entendemos dentro de la biocodificación es cómo funciona el cerebro a través de las emociones, ¿sí? A través del miedo, a través de la tristeza, a través de la ansiedad, a través de la angustia. Yo les puedo decir que durante muchos años sufrí de ansiedad y gracias a todas estas técnicas he mejorado muchísimo, he sanado la ansiedad y muchas otras cosas en mi vida como problemas vinculares, problemas de pareja, la sanación de los vínculos, como con la madre, el padre, mi niña interior, ¿sí? Entonces, de dinero, ¿sí? De profesión, de propósito de vida, ¿no? Es muy importante también poder lograr metas, proyectos. Realmente la biocodificación es muy amplia y se puede trabajar muchísimas cosas, hasta también las adicciones, como dejar de fumar, ¿sí? Realmente es muy, muy amplio y se pueden ver muchos significados y para muchas de todas esas cosas se aplican distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, bajar de peso es otra, sobrepeso y obesidad. Es muy importante trabajarlos en un protocolo, ahí se arma bien un protocolo de tratamiento que lleva varias sesiones, donde se indaga bien cuáles son las emociones que están haciendo que esa persona aumente de peso. Mayormente uno de los conflictos específicos de cuando una persona quiere bajar de peso es el rechazo. ¿No? El rechazo emocional, el rechazo afectivo, donde a través de los alimentos vamos incorporando ese amor, para decirlo así, o esa dulzura que no tuvimos. Entonces, el aumento del peso puede ser un causante, puede ser los vínculos paterno y materno, otros causantes pueden ser de desvalorización, procesos de desvalorización, ya sean estéticos. Otro puede ser a nivel de protección, debo proteger mi cuerpo, debo agrandar mi cuerpo. Y así hay realmente muchos, de hecho tenemos varias clases y cuando yo doy las sesiones son varias sesiones a las que se trabaja muy, muy bien la obesidad y sobrepeso para no volver a repetir el aumento justamente del peso, ¿sí? Y hay que ir sacando todos los conflictos y traumas emocionales que justamente están relacionados con los traumas que se localizan en el cerebro, ¿sí? Se los voy a hacer un poquitito más gráfico para que lo vean. Entonces, lo que nosotros buscamos, ¿sí? Dentro de la biodecodificación este es nuestro cerebro, ¿sí? Dentro del cerebro vamos a tener tres espacios, ¿no? Uno que es el reptiliano, que justamente es el más viejo del cerebro, donde se localizan los traumas. Después vamos a tener el límbico, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos un impulso, una emoción que viene del reptiliano, ¿qué va a pasar? El impulso, ¿no? Una persona que es muy impulsiva no lleva a la racionalización, digamos, de que lo pasa al espacio límbico y luego lo pasa al neocórtex o neurocórtex, donde ahí la persona puede gestionar esa emoción y puede decir, bueno, mejor si veo una situación de peligro,
¿no? La mide, cuando la ve, la mide, no es que saca del todo el impulso, entonces se da cuenta que esa situación es peligrosa, lo pasa al límbico donde lo racionaliza y luego lo va a mandar al neocórtex donde dice, no, mejor acá huyo porque esta situación se ve mi vida, por ejemplo, en juego, ¿sí? Entonces la persona que no racionaliza, ¿no? Directamente va a esa situación y es muy probable que algo le pase porque no llevó a racionalizar esa emoción que nace del espacio más viejo del cerebro. Entonces lo que hacemos nosotros desde la biodecodificación, con ejercicios que son de PNL, que es programación neurolingüística, vamos haciendo un anclaje a esas situaciones traumáticas que tenía el cerebro, ¿sí? Por eso es tan importante, todo esto lo vamos viendo también, también se los explico en las sesiones y vamos viendo los distintos tipos de conflicto. Entonces, dentro de la biocodificación puede haber muchos conflictos, conflictos de falta de reconocimiento, conflictos de identidad, conflictos de territorio, conflictos de ira, cólera y bronca, puede haber conflictos de asco, ¿sí? O hay muchísimos, muchísimos conflictos. Entonces vamos trabajando desde el diccionario conflictos específicos. Si ustedes quieren pueden ponerme alguno ahora ahí en chat, que podemos ir viendo alguno específico que sea para... lo trabajamos desde el diccionario y vemos cuál es uno de los ejercicios que se puede utilizar. Entonces, como les decía, hay muchísimos ejemplos de enfermedades. El diccionario tiene 700 páginas, con lo cual se pueden tratar cualquier tipo de enfermedad. Y justamente dentro de una consulta, lo que vamos a trabajar a través de la ficha es ver cuáles son las emociones que predominan, cuáles son los pensamientos. La mayoría de las personas, una de las cosas que tiene es tristeza recurrente, tristezas, enojos, ¿sí? Y si bien las emociones primarias que tenemos son el enojo, el miedo, la tristeza, como la película, ¿no? Intensamente, son las que suelen predominar, pero si tenemos... por ejemplo, tristeza de manera constante, ya ahí puede terminar esa tristeza en depresión, ¿sí? Por eso es tan importante entender que yo siempre digo que la que tiene que dirigir nuestra cabeza es alegría. ¿No? Porque siempre, ¿no? A través de los pensamientos, la combinación de pensamientos positivos, que eso también lo vemos en física cuántica, la combinación de pensamientos positivos, creencias positivas, con la combinación de alegría y felicidad, vamos a lograr todo lo que queremos. Ahora, pero si nuestras emociones constantes son tristeza, va a bajar nuestras vibraciones, esa emoción, y la tristeza va a predominar en mi vida, que luego puede convertirse en depresión. Entonces hay que ver cuál es el origen de esa tristeza. Si esa tristeza viene por un duelo que no se resuelve, que es una de las cosas más frecuentes que se ven en las constelaciones en bio, que son duelos sin resolver, si los duelos sin resolver pueden ser también sostenidos a largo del tiempo y es porque mayormente no tienen como una solución aparente. Por eso es importante dentro de una consulta ver de dónde es el origen, mayormente después se expresa, dentro de de la ficha se expresa si es un trauma de la infancia, si es algo que le está pasando en el presente y vamos viendo cuál es el origen de esa emoción constante, ¿sí? Mayormente una de las cosas que, como yo les había puesto en uno de estos posteos en estos días, la gran problemática del 80% de la población es la falta de reconocimiento. La falta de reconocimiento me baja la autoestima, la falta de reconocimiento hace que las almas no se reconozcan ni siquiera a uno mismo. Ahora ya las leo en chat, ¿eh? Y por eso
es tan importante reconocernos, empoderarnos desde ahí, poder entender que el reconocimiento nos va a permitir también guiarnos en nuestro propósito. Por eso es tan importante trabajar el reconocimiento, ¿sí? Si no lo trabajamos y las almas no se reconocen, es muy probable que nos cueste comprometernos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender, ¿no? Justamente que si nosotros no nos reconocemos, también nos va a costar tener esa dirección en nuestra vida, no saber muy bien para dónde tenemos que ir, esa dirección. Y obviamente eso es motivo de falta de motivación, ¿no? Porque el conocer nuestro propósito es muy importante. Por eso dentro de la biocodificación espiritual, que es otra formación que doy, que es una maestría, vamos repolarizando todas esas situaciones de todo lo que está escondido en los mensajes de lo cotidiano, ¿no? Esa es una formación muy linda, es casi también de 8 a 9 meses. Puede llegar a durar un poquito más también, porque a veces, bueno, en el compartir las clases, pero también una sesión de biorrecodificación espiritual está muy bueno porque vamos viendo desde la naturaleza, es un tratamiento que se hace de 3 meses aproximadamente, donde vamos viendo desde todo lo que expresa el consultante en la ficha, que tiene que ver con los elementos, con el agua, con el aire, con la tierra, con biocodificamos la casa, biocodificamos el cuerpo, las emociones también ahí, biocodificamos con los animales de poder, también con los gestos. Vamos haciendo realmente un ejercicio muy, muy profundo, ¿sí? Me tienen que traer fotos, a través de las fotos vamos viendo, muchas veces en las fotos no solamente en una constelación se ve el desorden familiar. ¿Sí? Es muy, muy interesante y es un cambio de realidad, ¿sí? Es un gran cambio de realidad. Si nosotros queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que cambiar primero nuestra mente y nuestras emociones. Entonces ahí aprendemos a repolarizar. La verdad que es una formación muy hermosa y que también se reciben de maestros, con lo cual pueden dar esas herramientas a otras personas. Así que como les contaba, el diccionario es clave en biocodificación porque para saber bien cuál es el significado, obviamente que conocer las etapas embrionales, que nos va a ayudar a ver cuáles son los órganos que se ven afectados, nos va a ser de una gran orientación para ver cuál es la enfermedad y cuál es el conflicto emocional que se está vivenciando. Pero siempre es bueno saber desde cuándo se comienza, desde cuándo comenzó esa situación, ese dolor, y que es una de las preguntas claves dentro de la consulta, el desde cuándo la persona se siente así. Y otra de las cosas que también se trabaja mucho dentro de la biocodificación es en el tema de parejas, por ejemplo, las infidelidades, ¿sí? Que es muy importante porque eso mayormente es bien transgeneracional, seguramente en alguna parte del árbol hubo infidelidad y se repite eso en las generaciones venideras, donde ahí hacemos unas cartas de liberación a las infidelidades. Lo que tiene mucho la biodecodificación es que se utilizan muchos actos psicomágicos, ¿no? Que no son rituales, sino que son actos de psicomagia, donde como el cerebro no entiende entre lo real y lo simbólico, podemos utilizar simbólicamente un tratamiento, un protocolo para que el cerebro lo tome como real y ya lo deje de manifestar en el cuerpo, ¿sí? Así que realmente la biodecodificación profundiza mucho en sanar el origen y la causa emocional y el conflicto, y lo que nos ayuda es a sanar, que es una gran diferencia con curar, ¿no? Que yo digo, bueno, si te duele la cabeza y estás acostumbrado a tomarte el ibuprofeno, hacelo hasta que puedas ver las técnicas de cómo Em, justamente en PNL hay un ejercicio que utilizamos que el cuerpo tiene el poder de autocurarse.
¿sí? Así como tiene el cuerpo el poder de enfermarnos, también tiene el poder de autocurarnos. Y otra de las claves muy importantes que se enseña en biocodificación es el amor propio, porque yo siempre digo que siempre, hola Ferju, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy hablando sobre las enfermedades y los orígenes desde la biocodificación y las constelaciones. Entonces, también dentro de una constelación, ¿no? Cuando nosotros hay una enfermedad, se la devolvemos a quien pasó por esos rechazos de amor, por ejemplo, o esas resistencias, porque hay mucho que es, por ejemplo, con la insulina, la diabetes, que tiene que ver justamente con las resistencias al amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en una constelación? Tomamos el amor de papá, tomamos el amor de mamá y lo incorporamos justamente a nuestra vida. Y ahí es donde empezamos a llenar todos esos vacíos que mayormente quedan como esos vacíos emocionales. ¿Sí? Entonces, el diccionario es una gran guía, es una lista, ¿no? de enfermedades que pueden afectar al cuerpo y nos va a mostrar qué significa cada una de ellas. ¿Sí? Em, es decir, que explica dónde está, ¿no? A criterio de esta rama de la medicina alternativa, el origen de una patología y apunta a poder prevenir la aparición a partir del control emocional. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que justamente el diccionario nos va a mostrar cuál es el conflicto específico y cuál es el tratamiento que vamos a aplicar según lo que el diccionario nos muestre. Así que a partir de ahora ya no vamos a decir la papa frita es la que me cayó mal, sino que van a tener que pensar qué situación me cae mal al estómago, qué situación me está que ya no me aguanto más. El estómago también, por ejemplo, es la incomprensión, me siento incomprendido ante una situación, no me comprenden. ¿Sí? Un insomnio tiene que ver también por los pensamientos rumiantes, como les expliqué hoy sobre la simpaticotonía. Y cada una de las enfermedades se puede trabajar con distintos tipos, como les decía, de protocolos. ¿Sí? Y una de las cosas más importantes de entender es que el subconsciente, esto, que nunca hay culpables, que la papa frita no tiene la culpa, no tiene la culpa nuestros ancestros que han pasado por situaciones y no han podido resolverlas, sino que en este transgeneracional, muy sabiamente, las cosas que hayan dejado sin resolver los ancestros, venimos nosotros a resolverlas, ¿no? Desde donde podemos resolver con estos distintos tipos de técnicas. Entonces, el subconsciente o el inconsciente actúa por supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre la ganancia que va a tener el inconsciente es mantenernos vivos. Ante una situación de peligro, ¿qué quiere? Mantenernos vivos, ¿sí? Porque justamente su función es la de la supervivencia. Otra función es automatizar y ahorrar energía. A ver qué me ponen en chat, así no se me pierden. Em, claro, Laurita, el cerebro es la mente, justamente, porque en el cerebro es donde nosotros tenemos la mente, ¿sí? Dentro de la mente están los espacios, el reptiliano, el límbico y el neocórtex, que justamente está dentro de nuestro cerebro. Esa mente que justamente cuando la mente es inconsciente, ¿sí? Que todavía no hacemos consciente aquello que queremos hacer consciente, porque cuando es inconsciente, como dice acá Carl Jung, hasta que nosotros no hagamos consciente lo inconsciente, le vamos a seguir diciendo destino y va a seguir manejando nuestra vida. Cuando nosotros hacemos consciente algo, por ejemplo, hacemos consciente que ya la escasez la dejamos de necesitar. Entonces lo hacemos consciente. ¿A quién le pertenecía esa escasez? Bueno, al abuelo. Bueno, abuelo, te devolvemos esta escasez y yo, ahora que soy consciente a quién le pertenece la historia de lo que sucedió de ese ancestro, justamente se lo devuelvo y me permito hacerlo distinto, me permito tener una conciencia abundante.
¿sí? Entonces, el cerebro y la mente son lo mismo porque justamente dentro del cerebro es donde se encuentra la mente consciente o inconsciente, si es a donde vamos a ir. La reprogramación. Bien, acá Laurita me pregunta cómo se reprograma. La artritis reumatoidea, todo lo que es itis viene de la bronca. Viene de la bronca, del cólera, enojo. Y cuando tiene que ver con la artritis, bueno, lo mismo con acá. La artritis tiene que ver con las desvalorizaciones, ¿sí? Mayormente se despierta la artritis por la crítica. ¿No? Le suele pasar esto a personas muy criticonas, la artritis. Son personas que viven criticándose a sí mismas y critican a otros. Sí, hay que tener mucho cuidado con la crítica, por eso dentro de del coaching ontológico hablamos mucho de soltar la crítica, los juicios, ¿no? Empezar a hablarnos de una manera distinta, porque justamente tiene que ver con la crítica y la crítica hacia otras personas, autocrítica, ¿sí? Y obviamente viene de la mano de la desvalorización, ¿sí? Todo lo que es intestinal tiene que ver con todo lo que el cuerpo, ¿no? Dentro de biocodificación le decimos lo que son las guarradas, que son cosas que se guarda el intestino y que inflama, pero que muchas veces vienen de la suciedad del árbol, que muchas veces son secretos, secretos familiares que el árbol, o sea, deben guardarse y se inflama el intestino porque no puede terminar de eliminar esa suciedad, para decirlo así, y hay inflamación. Habría que ver bien lo que es la disbiosis, que eso nunca lo trabajé, pero podemos buscar en el diccionario, pero todo lo que es intestino también representa los intestinos, el cerebro, ¿sí? Pueden ser que tenga pensamientos inflamatorios, o sea, pensamientos muy negativos, o lo mismo como con el estómago, esta situación me está inflamando, o necesito retener esto, necesito retener a alguien. También pueden ser los intestinos, si es constipación, quiero retener una situación, una persona, ¿sí? Bueno, después me preguntan acá por el tinnitus. Bueno, el tinnitus justamente tiene que ver con los oídos. Y todo lo que venga de oídos, todo lo que sea hipoacúsico, todo lo que sea tinnitus, mayormente el tinnitus viene de la mano de la falta de pérdida de eje, ¿sí? Como viene como de la mano del vértigo, del mareo. Todo lo que tenga que ver con oídos, mayormente dentro del transgeneracional, primero hay que ver a quién no queremos estar escuchando en estos momentos. Primero tenemos que ver a quién no queremos escuchar o qué situación ya no estamos tolerando más. Pero dentro de todo lo que es oído, viene de las memorias de guerra, ¿sí? Viene de las memorias de las amenazas que ya no quiero volver a escuchar, ¿sí? De necesito tapar mis oídos porque todo lo que estoy escuchando es amenazante y me está diciendo tengo que huir, ¿sí? Así que si hay problemas en los oídos, yo sugiero hacer siempre una constelación, indagar mucho más en la historia familiar, quiénes fueron los que vinieron de la guerra, qué fue lo que les pasó, porque mayormente escucho que la amenaza está muy cercana y tiene que ver con las memorias de guerra, ¿sí? Ahí hay que profundizar justamente en eso. O también los zumbidos en los oídos, ¿sí? Esos zumbidos, ¿no? Que tienen como un ruido en el oído. Ahí tiene que ver también, hay que tener cuidado de que no haya muchas fisuras en el alma, ¿no? Donde dejamos y permitimos que puedan ingresar otras energías, ¿sí? Entonces es muy importante también ver en qué eje estoy, si el tinnitus me da mareo o vértigo, también hay que trabajar eso porque algo me está teniendo fuera de eje, ¿no? Que eso es lo que representa un poco el mareo o el vértigo. Pero básicamente tiene que ver con eso, ¿sí? Hay que ir a las memorias de la guerra con el tinnitus. Y Laurita dice, yo en este momento, si como papas fritas, termino descompuesta por varios días. Claro, un placer, Pati. Claro, en realidad no es la papa frita, sino lo que sucede ahí es ¿qué es lo que
a la hora de ir a comer, cuál es la emocionalidad que te estás tragando. No sé, cada vez que voy a comer me agarra bronca porque no tuve, no sé, una idea, ¿no? No tuve tiempo de cocinar. Entonces me bronco conmigo misma porque no me tomo los tiempos para cocinarme. Entonces yo ahí todos los días me estoy comiendo mi propia bronca o me estoy comiendo la bronca de alguien más. Entonces, más allá de la papa frita en sí misma, es la repetición constante de no expresar lo que la emocionalidad de bronca o enojo que me como a diario en realidad. Termina siendo como consecuencia la papa frita, pero en realidad es la emocionalidad que no estoy resolviendo o la incomprensión que no estoy recibiendo por eso. Sí. También puede tener que ver si a mí me caen mal ciertos alimentos, como por ejemplo me cae mal la lactosa, me cae mal todo lo que sea derivado de la leche, ahí estoy teniendo problemas con mamá, porque ¿quién es la que nos da la leche? ¿No? La primer leche, ¿quién nos da? Mamá. Entonces ahí estoy teniendo una intolerancia a mamá. Tener a mamá cerca me está haciendo bastante intolerante. Sí, lo que estoy consumiendo viene de la tierra, de la madre tierra, como si fuera la papa o las verduras, por ejemplo, también es problema con la madre, porque representa como la madre tierra en realidad. Y si en el caso de que fueran las harinas, el problema es del papá. Sí, porque la harina representa justamente todo lo que es el vínculo paterno, ¿sí? Entonces, si tengo problemas con las harinas, viene de la mano de sanar con papá, por ejemplo, al gluten, ¿no? Ser alérgico al gluten o ser celíaco, ¿sí? Que justamente representa a la parte masculina y en ese caso es el padre, ¿sí? Entonces, no es que me cae mal la harina, sino lo que me cae mal defectiblemente en el alimento es o mamá o papá o la situación o algo en específico que justamente capaz que coincidentemente las veces que se consumió la papa frita, hubo situaciones que antes me comí un garrón, como digo yo. En mi casa no me... ¿qué dice infama? Ay, no entendí, Ferju. Bien. Bueno, entonces, justamente una de las cosas importantes es entender cuál es el origen y mismo la situación nos va a llevar a descubrir, como les decía, bueno, si es problema de alimentos, si es una situación específica, nos va a llevar a trabajar en la situación específica con eso, ¿sí? Por eso les decía que es muy, muy importante entender que debemos a partir de ahora conectar, ¿no? Como dice acá, el corazón con las emociones, con la mente, para poder trabajar específicamente cada situación. Ah, al inflama, dice. En su casa no le pasa nada, nada le inflama, pero cuando va al trabajo todo le inflama. ¿Qué será? Bueno, tu trabajo. Ferju, tu trabajo te está inflamando. Ahora te entendí. Tu trabajo te está inflamando. Justamente el trabajo que estás teniendo es el trabajo que no hay alguien del trabajo que no te tragas, para decirlo así, o una situación específica, porque eso es lo que, como yo les decía, es muy literal, cierta persona me inflama. Esta situación me inflama y ya no puedo más con esta situación. Entonces, por eso es que en casa quizás es mi momento de estar tranquila, pero cuando voy al trabajo hay alguien que me está inflamando porque ya, como decir, me tiene bastante hinchada, para decirlo así, esa persona. ¿Y qué pasa si nosotros no lo expresamos? ¿Cuáles son las maneras en las que nosotros podemos expresar esas emociones, ¿no? Las maneras en las que podemos expresar es escribiendo. Mi jefa. Claro, todo lo ve mal. Claro, ahí está. Entonces, por eso, es como que ahí
te está desvalorizando todo lo que vos estás haciendo y literalmente te está inflamando. Esa es una de las cosas que también vemos mucho dentro de una formación o de una sesión, que es la coherencia emocional. Gracias por traérmelo, así lo explicamos. Ferju. Bueno, justamente la coherencia emocional significa alinear lo que pienso con lo que siento y con lo que tengo y hago, ¿sí? Si yo no estoy alineando ese pensamiento con ese ser, hacer, tener, ¿sí? Voy a entrar en una alerta de coherencia donde si yo me siento desvalorizada en esa situación, pero sigo accediendo a eso sin poner un límite, por ejemplo, si tengo que aprender a decir que no cuando es un no o un sí cuando es un sí. Entonces, en esa coherencia emocional, cuando uno entra en coherencia, el cuerpo no necesita expresar, no necesita expresar esa emoción o ese conflicto emocional que nosotros no solucionamos, la reparación que tiene el cuerpo y la respuesta biológica es la enfermedad, justamente porque el cuerpo dice, vos no expresaste, yo expreso por vos. Entonces, ¿qué sucede acá? En esa incoherencia emocional, el cuerpo entra en desequilibrio porque ya no quiero escuchar más a la jefa, porque la jefa ya me está inflamando demasiado y tengo que aprender a decir que no y entrar en coherencia, ¿no? Entrar en coherencia en ese decir que sí, en ese hacer que sí y en ese lograr ese sí. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la coherencia emocional en ese sentido. Sí, 11 horas la tengo que... Claro, claro, te chupa toda la energía y la tenés que aguantar 11 horas, claro, tal cual. Entonces, bueno, ahí es también un poco plantearse em, una manera distinta de encarar la situación. Hay un ejercicio que justamente se hace para que yo le explicaba, que es el ejercicio pago de la deuda. En ese ejercicio pago de la deuda nosotros podemos expresar todo y lo que te podría tirar como tips es ¿para qué tu jefa está haciendo esta actitud? ¿Para qué? ¿Cuál es el aprendizaje que vos podés tomar? La mayoría de los ejercicios buscan el para qué. ¿Qué me está mostrando esta persona en espejo que yo tengo que terminar de sanar? ¿Sí? Entonces ahí es donde trabajamos en esa parte que es muy importante de qué estoy reflejando yo en espejo, ya sea mi jefa, mi madre, mi padre, el vínculo, que yo tengo que sanar, ¿sí? ¿Qué tengo que modificar yo para que esto me deje de molestar? ¿Cuál es el aprendizaje en esto? Para valorarme, para amarme, para poner límites, para hacerme respetar, para valorar lo que yo hago. ¿Sí? Y esas son las maneras de empezar a reprogramar y cuando nosotros cambiamos el interior, el exterior también cambia. ¿Sí? También la otra propuesta es en tu ambiente de trabajo también llevarte por ahí, si se puede, un spray áurico, algo que vos te haga volver a tu eje, ¿sí? Porque eso también es importante, volver al eje. Y bueno, y si no, podemos cambiar de trabajo. Per- Ferju, sí, todo eso. Empezar por mí, totalmente, es empezar por vos. Y si no, replantearte también si ese trabajo es el que vos realmente querés hacer, porque por ahí uno está en un trabajo por obligación, por algo de lo que es económico, pero no por algo que nos da pasión hacer. Capaz que el planteo también vendría a ser si realmente estar en ese trabajo es lo que vos querés hacer, porque también son maneras de replantearnos si realmente estamos. Les voy a decir algo chiquito que a mí me pasó hace años, que era trabajar en una estética. eh, no, ya no dice. Ah, es obligación, claro, claro. Entonces es cambiar vos esa predisposición a ver qué te trae ella en ese sentido para poder hacer el cambio, ¿sí? El cambio vos que te deje de afectar, ¿sí? Entonces, estar en un trabajo que para mí era demasiada carga energética, demasiada... Amaba lo que hacía porque realmente lo amaba, tenía la estética, pero era un sacrificio para mí. Entonces decidí dejar de hacerlo.
¿sí? Entonces ya cuando llega un punto que termina siendo un quiebre en nuestra vida, empezamos a darnos cuenta que por ahí es por otro lado. Es porque por ahí yo ya quiero mi tranquilidad, mi libertad de tiempo, ¿sí? Entonces por eso es importante para poder sanar la situación, preguntarme para qué. ¿Para qué me está pasando esto con esta persona? ¿Qué es lo que puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que puedo modificar para que me deje de molestar? ¿Sí? Entonces ahí es importante. Bueno, chicas, gracias por participar. Si quieren, después me pueden escribir a mi privado y podemos ver algunas enfermedades específicas, ¿sí? Que por ahí no haya nombrado hoy. Y las invito, voy a dar también otra masterclass. Vamos a ir los lunes dando distintos tipos de masterclass que también van a ser para el tema de cómo pusieron la encuesta, para parejas, para dinero. Un placer, Ferju, gracias a vos. Gracias a ustedes, Ceci, Laurita, Patti. Voy a parar acá en Instagram y me voy a quedar con las personas que están en Zoom para terminar de hablar un poquito. Besito para todos. Besito, Ferju, besito a todos los que se conectaron. Cualquier cosa me hablan por privado y podemos trabajar alguna enfermedad más específica o situaciones específicas. Recuerden que está la promo. La promo va a durar hasta esta semana, ¿sí? Que son, si son de afuera, $20 y si son de acá de Argentina, 15.000 pesos, que sale menos que un kilo de helado, gente. Así que aprovechen la promo, ¿sí? Así que bueno, les mando un besito. Chau, besitos. Chau, chau. Bien, vamos. Besitos a todas las personas que están en YouTube y me voy a quedar con las personas que están en Zoom.